Día voy a hacer la grabación de la evidencia de aprendizaje de la actividad complementaria. Bueno, la introducción para el desarrollo de esta actividad solicitada en la planificación de la materia es muy relevante considerar que la legislación informática ha emergido como una de las ramas del derecho más sobresalientes en el contexto actual de la digitalización global. La interacción entre la tecnología, el derecho y la sociedad ha generado una necesidad en un marco normativo adecuado para que regule las actividades en el ciberespacio, proteja los derechos de los usuarios y se eviten con ello los abusos. En materia de legislación informática, en particular en la UNADEM, se aborda de manera integral los aspectos legales que afectan el desarrollo y el uso de las tecnologías de la información, considerando tanto las normas jurídicas tradicionales como las que surgen del entorno digital a través del estudio de temas como la norma jurídica, el derecho de la informática, los tópicos del derecho en la informática y la protección de datos personales. Los estudiantes no solo adquirimos conocimientos fundamentales sobre el ámbito jurídico digital, sino también habilidades para abordar los retos legales que nos puede presentar el entorno tecnológico, perdón. Este es el mapa semántico sobre el tema de legislación informática, así fue como yo lo estructuré. Primeramente voy a abordar el tema de la norma jurídica, que la definición de la norma jurídica es un proceso fundamental que guía las acciones humanas dentro de la sociedad, regulando el comportamiento de los individuos y los organismos. La clasificación de la norma jurídica se clasifican en normas religiosas, normas morales, normas del trato social o convencionalismos sociales, normas técnicas, normas jurídicas. Sus características son heterónomas, bilaterales, exterioridades y coercibles. La clasificación de las normas jurídicas según el sistema que pertenece, según la fuente, según su ámbito espacial de validez, según su ámbito temporal de validez, según su ámbito material de validez, según su ámbito personal de validez y según su jerarquía. El derecho a la informática es una parte del derecho que se encarga de regular el uso de medios electrónicos, tratando de evitar que dicho uso se convierta en un problema. Para esto se ha legislado en el país y ha habido una interacción entre la legislación como tal y el desarrollo del derecho informático en México. Para esto los resultados han sido el Código Penal, el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, las reformas en materia de comercio electrónico, el certificado de firma electrónica avanzada y la factura electrónica como tal, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos en poder de los particulares y el derecho a la informática también tiene una clasificación de la informática jurídica. La informática jurídica se clasifica en informática jurídica documentaria, informática jurídica de control de gestión y sistemas expertos legales o informática jurídica metadocumentaria. Otra de las partes de la legislación informática es la protección del software. Lo podemos dividir en propiedad intelectual y propiedad industrial. ¿A qué se refiere esto? A las legislaciones existentes actualmente que se basan que sirven o regulan o protegen como tal todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Para esto, la propiedad intelectual y la propiedad industrial se basan en instrumentos de protección del software como el ISO 9000 en software, la Ley Federal de Derechos de Autor que confiere el título cuarto, capítulo cuarto específicamente, la Ley de Protección Industrial de los Secretos Industriales y las Marcas, que nos rige como tal la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. En la legislación, regulación y normatividad existe la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto es lo referente a la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Dentro de los delitos informáticos, ¿cómo se pueden catalogar, por así decirlo, o cómo se pueden, podríamos decir que son los más graves? Están primeramente los que están regulados por la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal de Protección de Datos Ley Federal de Protección de Datos de pertenencia en particulares.
Finalmente, los delitos que podríamos nosotros, sí, los delitos o sistemas equipos de informática son los accesos no autorizados a sistemas de información, la perturbación en los sistemas de información, la ejecución de programas informáticos perjudiciales, la interceptación de las comunicaciones y las declaraciones falsas. Esos serían como los delitos atribuibles, ¿no?, dentro de la gama de delitos informáticos, que hay una gran diversidad como tal, pero no nos iba a caber toda esa información en el mapa semántico, por eso escogimos algunos solamente. Otra parte de la que tenemos que hablar sobre la categoría de protección de software es la protección de datos personales. Estas están regidas o ligadas o protegidas como tal por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la firma electrónica, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares como tal, y el Internet como medio de comunicación, que es básico y es lo más relevante, que está regulado desde el artículo 6 de la Constitución Política de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Básicamente ese es lo que yo consideré que de la materia de legislación informática, lo que vimos o de lo que se trató durante el desarrollo de esta materia. Son básicamente los temas más relevantes. ¿Okay? Bueno, las conexiones más importantes en el mapa semántico, yo considero que está la conexión de la protección de datos y delitos informáticos. La legislación sobre protección de datos personales está estrechamente relacionada con la lucha contra los delitos informáticos, ya que el robo o mal uso de información personal es un delito en sí mismo. La relación entre el derecho a la información y la informática jurídica. La normativa relacionada con el derecho a la información implica el uso de la informática para acceder, gestionar y proteger la información pública y personal. La relación entre la protección de software y la propiedad intelectual. La legislación sobre la protección de software es una parte integral de la propiedad intelectual, garantizando los derechos del autor y las licencias de uso. La interconexión entre la ley de telecomunicaciones y la regulación del Internet. Ambas áreas se solapan, ya que la Ley Federal de Telecomunicaciones regula el acceso a Internet y el uso de plataformas digitales, mientras que las normativas sobre Internet se ocupan de la comunicación y el control de contenidos, básicamente. Las conclusiones. Bueno, el estudio de la legislación informática ha cobrado una relevancia indiscutible en un mundo cada vez más interconectado, donde las tecnologías digitales juegan un papel fundamental en la vida diaria. Los temas abordados, tales como la norma jurídica aplicada a la informática, el derecho en la informática y los diversos tópicos que incluyen la protección de software, los delitos informáticos, la protección de datos personales e Internet como medio de comunicación, son cruciales para garantizar que el uso de las tecnologías sea responsable, ético y legal. A lo largo de este curso se ha comprendido que las normativas jurídicas deben evolucionar para adaptarse a los desafíos que presenta la digitalización como tal. Las leyes tradicionales en muchos casos no son suficientes para regular los nuevos escenarios generados por el rápido avance tecnológico. Es por ello que se requieren marcos normativos específicos y más amplios que aborden temas como la protección de los derechos de los usuarios en el entorno digital, la propiedad industrial en el ámbito del software y la lucha contra los delitos informáticos, que son cada vez más sofisticados, más complejos y más agresivos. El derecho en la informática, en especial los conceptos como el conocimiento jurídico, el derecho a la información y la informática jurídica, son pilares fundamentales para formar a los futuros profesionales en esta disciplina. No se trata solo de comprender cómo las leyes se aplican en la tecnología, sino también de aprender cómo los cambios en las normativas pueden influir en el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto es clave para que los estudiantes de legislación informática comprendamos o se comprenda la importancia de la protección de datos personales, que es un tema de gran actualidad, especialmente con el aumento de la recopilación masiva de información por parte de diversas plataformas y empresas. Los tópicos abordados en esta materia, como los delitos informáticos, ponen de manifiesto la necesidad de establecer un marco jurídico que permita la detección, sanción y prevención de conductas delictivas en el ciberespacio, protegiendo a los individuos y organizaciones de prácticas fraudulentas, hackeos o cualquier otro tipo de ataque informático. La protección del software y la propiedad intelectual también son cuestiones que deben ser atendidas a profundidad, ya sea que la creación de tecnología digital esté estrechamente vinculada con la protección de los derechos de los creadores y desarrolladores. Finalmente, el estudio de la informática como medio de comunicación resalta
impacto que Internet tiene sobre la libertad de expresión, la información y el acceso a recursos esenciales para el desarrollo humano. Sin embargo, este acceso no está exento de riesgos, lo que requiere que las leyes se adapten para proteger a los usuarios y con ello se garantice que el ciberespacio sea un entorno seguro y respetuoso de los derechos fundamentales. La bibliografía consultada es la que está presente. Realmente debo destacar que uno de los libros que leí, fue el de Sánchez. Es un libro muy completo y del cual saqué bastante información. Gracias.